Vamos a continuar con el subtema 4.1 que se refiere a capacitancia y vamos a resolver algunos ejercicios más relacionados con capacitancia. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la capacitancia. ¿Cómo se define a la capacitancia? ¿Quién me quiere decir cómo se define a la capacitancia? ¿Qué es la capacitancia? ¿Es la propiedad de un capacitor o condensador para almacenar cargas eléctricas? Sí, específicamente hablamos del elemento físico que es un capacitor que va a guardar cargas eléctricas. Y con esto vamos a tener entonces almacenamiento de energía en un capacitor. ¿De qué parámetros depende el valor de la capacitancia? Si Del hablamos de... voltaje, ¿no? Ajá, ¿y de qué más? ¿De qué más depende el valor de capacitancia? De la frecuencia de la señal. Hablando específicamente de señales de corriente alterna. Ahí entra un concepto muy importante que es el concepto de reactancia capacitiva, que depende de la frecuencia. Ahí depende la reactancia capacitiva de la frecuencia. Estamos hablando nosotros dentro de nuestro curso únicamente de fuentes de corriente directa, donde la frecuencia, ¿cuánto vale? Para las señales de corriente directa, ¿cuánto vale la frecuencia? Cero. Cero. Entonces aquí a nosotros nos interesa únicamente la capacitancia, puesto que no tenemos el efecto de la frecuencia, de la reactancia capacitiva. Entonces, mencionaron hace un ratito cuando pregunté de capacitancia sobre la propiedad que tiene un capacitor de almacenar carga. Entonces, ya mencionaron uno de los parámetros que viene siendo el voltaje. El otro es precisamente la carga. Entonces, la capacitancia está definida por el voltaje que se aplica a los extremos del capacitor y la carga que almacena el capacitor en una de sus placas. Físicamente, un capacitor de placas paralelas, ¿cómo está construido? Lo observábamos en el video que les compartí la vez pasada. ¿Cuáles son los elementos básicos físicos que conforman a un capacitor elemental? Bueno, pues esos son dos placas paralelas, usualmente metálicas, pero adentro, bueno, entre ellas hay un dieléctrico. ¿Correcto? Entonces, la capacitancia va a depender del área de las placas que estemos considerando, de la distancia de separación entre las placas y del medio que tengamos, del material físico que está en medio de las placas. Entonces, si tengo más área en las placas, tengo posibilidad de aumentar la capacitancia. Sí. Claro, si tengo una distancia eh,
corta entre ambas placas, ¿tengo posibilidad de aumentar capacitancia? No, disminuye la capacidad. Si tengo distancia corta, Disminuye la capacidad, ¿no? a Entre ver, más cerca veamos. estén una de otra, la capacitancia aumenta. Sí, recuerden, la ecuación es esta. Es capacitancia igual a epsilon 0, que es la constante de permitividad del vacío, por el área y sobre la distancia. Entonces aquí la distancia está en relación inversa a la capacitancia. A menor distancia tengo mayor capacitancia. Es decir, que va a haber menos dispersión de las líneas del campo eléctrico y voy a tener menos posibilidad de perder carga y de perder energía y de aumentar entonces la capacitancia. Entonces, si tengo área grande, tengo posibilidad de aumentar capacitancia o la capacidad de almacenamiento de carga. Si agrego un material diferente al vacío, también estoy modificando este término que está en relación directa a la capacitancia. Entonces, por ahí existen tablitas de los valores para los diferentes medios dieléctricos que se pueden utilizar para un capacitor. Entonces, ese valor de la permitividad del medio que voy a utilizar para generar un capacitor de placas paralelas o del tipo que sea con un dieléctrico va a permitirme aumentar también la capacitancia, la capacidad de almacenamiento de carga. Bien, entonces aquí estoy dibujando un circuito conformado por 4 capacitores. Tengo un circuito mixto de 4 capacitores. En el ejercicio se dice, en referencia al siguiente circuito, determine. En el inciso A se dice, la tensión en cada capacitor, es decir, el voltaje para cada capacitor. ¿Cuánto voltaje se plasma en extremos de cada capacitor? La ecuación de voltaje para capacitor viene siendo igual a la carga almacenada sobre la capacitancia. Ese es en el inciso A. En el inciso B se pregunta por la W. ¿Qué es W? Energía. La energía almacenada en cada capacitor. ¿De qué depende la energía en el capacitor? ¿De qué depende la energía almacenada en el capacitor? De un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces, esas son las dos ecuaciones que voy a estar utilizando, a reserva de que también utilice por ahí algunas otras ecuaciones de algunos temas que ya hemos visto o métodos de análisis. Entonces tengo que el circuito está conformado de un capacitor de 4 microfarados, de otro de 2, 6 y 3. Y estamos aplicando un voltaje de 120 volts. Entonces aquí, el método que vamos a utilizar es el que ya conocemos. Primero, lo que vamos a hacer vamos a hacer reducción. Para posteriormente aplicar, ¿qué? Es el método que empezamos a aprender en el primer tema. Un retorno. Un retorno. Y en ese retorno ir determinando cada uno de los valores que nos están pidiendo. Entonces, en la reducción, ¿qué reducciones puedo hacer de entrada? ¿Cuáles capacitores puedo reducir y cómo? El 3 y el 6. En serie. En serie. Entonces, para reducir capacitores en serie, acá, estos dos, voy a tener una capacitancia serie 1. Entonces, para reducir capacitores en serie, la ecuación de capacitores en serie es
1 sobre 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia N. En este caso, como tengo dos capacitores, entonces la capacitancia serie 1 va a ser igual entonces a 6 por 3 entre 6 más 3. 6 por 3, 18, entre 9 me da 2 microfaradios. Y con esto entonces tengo la posibilidad de que el circuito ya se simplificó de una primera manera con un solo capacitor. De 2 microfaradios. Entonces este es de 4, este es de 2, este también es de 2 microfaradios. Entonces acá tenemos a la fuente de voltaje de 120 volts. Y entonces ahora, ¿qué reducción puedo hacer? ¿A quiénes reduzco y cómo los reduzco? En paralelo, desde las dos. Las dos capacitancias. Entonces tengo capacitancia paralelo 1 y la capacitancia paralelo es nada más la suma directa de las capacitancias individuales que tenemos por acá, que serían C1, capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3 más y así hasta la n-ava capacitancia. Entonces, para nuestro caso, nada más tengo que esta capacitancia paralelo 1 sería 2 más 2, entonces tengo 4 microfaradios. Seguimos entonces con la reducción. Ahora entonces el circuito se transforma a lo siguiente. Tengo la capacitancia de 4 y aquí entonces tengo otra de 4 y entonces el voltaje son 4 microfaradios y 4 microfaradios. Entonces recuerden que nuestro objetivo es encontrar el voltaje encontrar el voltaje. Entonces aquí tengo una simetría o tengo valores iguales para las dos capacitancias finales que me quedan aquí. Entonces, si tengo aquí 120 volts, ¿qué cantidad de voltaje se va a acumular en cada uno de los capacitores? Si son iguales en valor. Se va a repartir equitativamente los 120 volts entre cada capacitor. Recordemos cómo se comporta el voltaje en serie. Se divide. Diferente. Bueno, Sí, se divide de acuerdo en este caso la capacitancia. Entonces, 120 volts, ¿cómo se va a repartir entre los capacitores? ¿Qué voltaje le va a quedar a este y qué voltaje le queda a este? 60 y ¿De 60. 60? Exacto. Tengo entonces simetría en los valores y voy a tener entonces que son 60 volts. ¿Sí? Aquí no tengo necesidad de hacer ningún cálculo porque lo observo. Son 120 volts, 4 microfaradios, 4 microfaradios, entonces el voltaje se va a dividir exactamente igual. Entonces, como me están pidiendo el voltaje o tensión para cada capacitor, ya directamente sé que este capacitor del circuito original, que es el de 4 microfaradios, va a tener 60 volts. Bien, entonces ahora nos vamos con la otra parte, que viene siendo regresar por acá para empezar lo que llamamos el retorno. Entonces, si regreso por acá, ya sé que aquí tengo 60 volts y acá entonces, entre estos dos que están en paralelo, ¿qué voltaje voy a tener?
60 volts porque este capacitor de 4 es el equivalente de estos dos. Y si estos dos están en paralelo, ¿cómo se comporta el voltaje en paralelo? Es el mismo. Es el mismo, entonces aquí, Bueno, sí, es el mismo. Entonces tengo 60 volts en lo que es la capacitancia equivalente para estos dos en paralelo. Entonces para cada uno también voy a tener aquí 60 volts. 60 volts para este, 60 volts para este. Entonces en el circuito original, el capacitor de 2 microfaradios que está del lado izquierdo, aquí también puedo entonces ya decir directamente qué cantidad de voltaje se plasma en él, que serían entonces los 60 volts. Tengo entonces aquí 60 volts. Ahora, este capacitor de 2 microfaradios es un equivalente de 2 en serie, de 6 y 4. Entonces aquí sí tengo que hacer por aquí algún cálculo, porque los 60 volts que tengo acá en el de 2 microfaradios, los tengo aquí. O sea, aquí tengo entonces presente, aquí tengo los 60 volts en estos extremos. Pero como están en serie, el voltaje se va a repartir entre ambos capacitores. No son del mismo valor, entonces no se va a repartir de manera igual. Entonces lo que tengo que hacer aquí es encontrar qué cantidad de voltaje me queda para cada uno de los capacitores que tengo por acá. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para encontrar el voltaje de cada capacitor? ¿Qué técnica aplicamos en el ejercicio anterior? Un divisor de voltaje. Divisor de voltaje. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el voltaje para el capacitor de 6 microfaradios va a ser igual a el voltaje total de la configuración en serie que tengo ahí, que son 60 volts. Acá entonces, en el numerador pongo al capacitor donde no me interesa en este momento conocer el voltaje, que serían el de 3 microfaradios. Y voy a dividir entre la suma de ambos capacitores. Entonces vamos a ver, este voltaje de 6 microfaradios, ¿cuánto nos va a dar? Entonces son, serían 18 por 10 a la menos 6, entre 9 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a tener que este voltaje nos da de 20 volts. Por lógica, entonces, ¿qué voltaje va a quedar en el capacitor de 3? No, por lógica. Bueno, sí, aplicando en cierta forma la ley de voltajes de Kirchhoff. Si los dos están en serie, 40 volts. exactamente. Entonces aquí vamos a tener que nos quedan el resto del voltaje. Entonces aquí son 20 volts. Entonces el voltaje en el capacitor de 3 microfaradios va a ser de 40 volts. Y entonces ahí ya tengo conocidos los voltajes en cada capacitor. ¿Hasta ahí preguntas? Entonces ahí tenemos contestado ya el inciso A. Para el inciso B, entonces voy a aplicar la ecuación de energía como un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces voy con la energía para el capacitor de 4 microfaradios, que es el que está en la entrada del circuito, y sería entonces un medio de 4 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje de este capacitor, que es de 60 volts. Entonces aquí vamos a tener que esto nos va a dar, serían 4 entre 2, serían 2 por 10
a la menos 6. Pero este voltaje va al cuadrado. Por 60 al cuadrado. Y vamos a tener que la energía para este capacitor es de 7.2 por 10 a la menos 3. ¿En qué medida se mide la energía? En joules. En joules. Ok. Entonces vamos con el capacitor, el de 2 microfaradios que tengo enseguida. Aquí tengo que es 1/2 de 2 por 10 a la menos 6 faradios por su voltaje, que también es de 60 volts al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener que esto nos va a dar 2 entre 2 es 1, sería 1 por 10 a la menos 6 por 60 al cuadrado. Y tenemos que es de 3.6 por 10 a la menos 3 joules. La energía para el capacitor de 6 microfaradios va a ser entonces 1/2 de su capacitancia, que es 6 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje de este capacitor, que nos dio 20 volts, y esto al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener que la energía nos va a dar de 1.2 por 10 a la menos 3 joules. Y finalmente la energía para el capacitor de 3 microfaradios va a ser igual a 1/2 de 3 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje que tenemos en este capacitor, que es de 40 volts al cuadrado. Entonces aquí la energía para este capacitor es de 2.4 por 10 a la menos 3 joules. Bien, ahí tenemos entonces el cálculo de voltaje para cada capacitor y energía para cada uno de los capacitores. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? Nuestro ejercicio. Me hizo una pregunta. En dado caso que no hubiéramos ocupado, el divisor de voltaje para calcular el voltaje de donde está el de 6 y el de 3, Sí. ¿hay otra manera de sacarlo? Sí, tenemos la ecuación de la carga. La carga es, en la que involucra la carga es voltaje igual a carga sobre capacitancia. Entonces aquí lo que tendríamos que haber hecho es encontrar la carga de cada capacitor. Entonces lo que tendríamos que haber hecho es encontrar en primera instancia la carga total del circuito a partir de la carga total, sería a partir de el voltaje total y la capacitancia total. En este caso, llegamos a un circuito en donde tengo dos capacitancias en serie. Entonces, la capacitancia total de este último circuito, ¿cómo la obtendría? Los tengo en serie. Capacitancia en serie, entonces va a ser 4 por 4 sobre 4 más 4, son 4 por 4, 16, entre 8, tengo que son 2 microfaradios. Entonces, la carga total sería los 120 volts, que es el de la fuente, y la capacitancia total, 2 por 10 a la menos 6. Entonces, aquí la carga sería de 240 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, con este valor yo me voy otra vez de retorno. Y en serie, ¿cómo se comporta la carga en serie para capacitores? Es como si dijera aquí cómo se comporta la corriente en serie. ¿Cómo se comporta la corriente en serie? O en este caso la carga. Es la misma para todo el circuito. Ajá, entonces aquí voy a tener que, en este capacitor tengo 240
por 10 a la menos 6 coulombs y que aquí también tengo 240 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, lo que hago aquí es que calculo el voltaje. Calculo el voltaje aplicando la carga y tendríamos entonces que para este caso el voltaje sería igual a la carga, que son 240 por 10 a la menos 6 sobre la capacitancia, que es 4 por 10 a la menos 6. Tengo que serían 240 entre 4, son los 60, ¿no? Que ya habíamos determinado por ahí. Entonces son 60 volts. Entonces estos 60 volts acá, ya tendría yo posibilidad de conocer la carga de este capacitor. Entonces aquí la carga de este capacitor sería igual a el voltaje que acabo de determinar, que son 60, por la capacitancia, que son 2 por 10 a la menos 6. Entonces aquí la carga sería de 120 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces este capacitor de 2 microfarados me está representando estos dos que están en serie. Entonces, como ya vimos, la carga es la misma. Entonces aquí voy a tener una carga para ambos de 120 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, de aquí puedo ver que al aplicar la ecuación de carga para encontrar el voltaje, entonces aquí serían, para el capacitor de 6, serían 120 por 10 a la menos 6 sobre 6 por 10 a la menos 6. Entonces, con este se va, son 120 entre 6, nos dan 20 volts. Y el voltaje para el de 3 serían 120 por 10 a la menos 6 sobre 3 por 10 a la menos 6. Estos se cancelan y tengo que serían 40 volts. Esa sería otra forma de encontrar los voltajes partiendo de la carga. ¿Sí queda contestada su pregunta? Sí, gracias. Ok. Entonces aquí para solucionar este tipo de problemas tengo estas dos opciones. Ahí ustedes pueden trabajar la que más les convenza, la que más se les facilite. Bien, entonces vamos con otro ejercicio en donde vamos a... Profesora, Bien. ¿la carga en paralelo se va a dividir? Sí, exactamente. ¿Y cómo es hay alguna fórmula para encontrar cómo se divide? Algo así como el divisor de corriente, digamos, pero en carga. Creo que sí. No estoy muy segura, pero sí se puede calcular la carga, la división de la carga. Sí. Sería cuestión de que buscara en los formularios, pero sí es algo parecido a la corriente, sí puedo calcular la carga, con divisor de carga. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta más antes de pasar al siguiente ejercicio? Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, ¿qué otra cosa interesante aprendimos la vez pasada sobre capacitancia? ¿Cómo se comporta un capacitor cuando le aplico un voltaje en corriente directa? ¿O qué pasa con el capacitor cuando ya adquirió toda su carga? La almacena. Ajá. ¿Y qué pasa con su voltaje con respecto al de la fuente? ¿Hasta qué valor llega el voltaje final del capacitor una vez que se carga?
Se iguala con el de la fuente porque ya está completamente cargado. Exactamente. Y entonces hay, sigue habiendo circulación o movimiento de cargas, hay corriente. En ese preciso momento que se carga y se iguala el voltaje del capacitor de la fuente. Se comporta como un circuito abierto. Correcto, es un circuito abierto. Entonces, es un circuito abierto porque ya no deja pasar la carga, ya no hay movimiento de cargas, entonces va a ser un circuito abierto. En contraparte con el comportamiento de la inductancia de la bobina, una bobina, ¿cómo se comporta con corriente directa? ¿Qué comportamiento tenemos de una bobina cuando le aplico corriente directa? Se comporta como un cortocircuito. Exactamente. Entonces, capacitor va a ser un circuito abierto para corriente directa y la inductancia va a ser un cortocircuito. Entonces, en capacitancia ya no tengo corriente, ya no pasa más corriente, ya no pasa más carga. Y en inductancia voy a tener teóricamente una corriente infinita para un corto, ¿sí? Teóricamente, porque sabemos que esto queda limitado por los valores de las fuentes presentes en el circuito. Entonces, este comportamiento es bien importante porque lo vamos a estar utilizando bastante en los siguientes subtemas, en donde vamos a empezar a analizar la parte transitoria del comportamiento de los circuitos. Entonces, en este tema 4 vamos a estar analizando la respuesta transitoria de combinación de resistencia con capacitor y resistencia con inductancia. Entonces, en el análisis de circuitos, en el análisis de sistemas, es muy importante ver qué pasa en la parte transitoria de los sistemas eléctricos. Por ejemplo, en un sistema eléctrico de generación de potencia o de transmisión de potencia, una falla en el sistema puede ser un cortocircuito entre dos fases, porque acuérdense que, bueno, les menciono, el sistema de transmisión y el sistema de generación de energía eléctrica es en corriente alterna y es trifásica. Es trifásica porque se utilizan 3 alambres, 3 fases. Entonces, cuando hay un cortocircuito entre 2 fases o entre 3 fases, tengo un comportamiento atípico de la red, un comportamiento transitorio en los cuales los valores de voltaje y de corriente se me disparan. Entonces, para saber qué tengo que hacer en esos transitorios y programar mis protecciones del sistema, yo tengo que saber analizar los transitorios y obtener las ecuaciones que me describen precisamente el funcionamiento del circuito. Por eso es que en esta parte del curso es muy importante aprender a analizar los transitorios, a saber qué tengo que hacer cuando tengo un transitorio. Bien, entonces este circuito, vamos con nuestro ejercicio. En este circuito se dice, si el voltaje en tiempo cero es igual a 0, halle el voltaje instantáneo, la corriente 1 instantánea, la corriente 2 instantánea, en el circuito de la figura para tiempos mayores a 0. Entonces aquí tengo que la ecuación, más bien que la fuente es una fuente de corriente ¿de qué tipo?
¿Qué tipo de fuente de corriente es la que está alimentando al circuito? Independiente de corriente directa. Independiente de, bueno, no sabemos si es corriente directa. De hecho, no me están dando la ecuación, me están dando la gráfica de la ecuación, pero más bien la gráfica de la corriente. Es decir, voy a partir de la gráfica de la corriente para poder encontrar los parámetros que me piden. El voltaje y las corrientes, el voltaje y las corrientes parciales. Es decir, las corrientes de cada una de las ramas. La corriente 1 es la que está transitando a través de la capacitancia de 6 microfaradios y la corriente 2 es la que está transitando a través de la capacitancia de 4. Entonces, lo que voy a tener aquí es un comportamiento gráfico de la corriente de la siguiente forma. Entonces, voy a tener aquí en el eje horizontal el tiempo medido en segundos. En el eje vertical voy a tener a la corriente de la fuente en miliamperes. Entonces aquí tengo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Entonces, la gráfica me dice que voy a tener un valor máximo de corriente de 20 miliamperes, un valor máximo positivo de corriente de 20 miliamperes, y un valor máximo negativo también de menos 20 miliamperes. Entonces, aquí voy a tener este comportamiento en el primer intervalo de tiempo. Voy a tener una recta con pendiente que me dice que voy a alcanzar un máximo de 20 en el tiempo de 1 segundo. Después de ahí voy a tener un comportamiento estable hasta hasta 3 segundos. Entonces, en 3 segundos, de 1 a 3 segundos, vamos a tener un valor de corriente de 20 miliamperes. Y después de aquí voy a tener que de los 20 miliamperes voy a bajar a el valor máximo negativo, que es de menos 20 miliamperes. Es decir, de aquí me voy hasta acá abajo a menos 20. Y después de aquí subo de menos 20, subo hasta un valor de 0 para tiempo igual a 5 segundos. Entonces ya hemos hecho algunos ejercicios en donde parto de una gráfica para encontrar la ecuación de voltaje de corriente que tengo que utilizar para encontrar lo que me están pidiendo. Entonces, específicamente aquí, el voltaje instantáneo del circuito lo voy a calcular con la ecuación de 1 sobre la capacitancia integral de 0 a t, de la corriente instantánea. Vamos a poner por acá el término independiente para que no se me confundan que va dentro de la integral. O sea, primero vamos a sumar voltaje de 0 para el primer intervalo. Entonces, el voltaje de 0, o el voltaje en tiempo 0, ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo nombramos? En el caso de la inductancia, la corriente en tiempo 0 la llamábamos la condición inicial. En el caso del capacitor, entonces, el voltaje en tiempo 0, ¿qué va a hacer? Igual a la condición inicial. Es la condición inicial. Aquí este valor viene siendo la condición
¿Y esta condición inicial aparece de la nada o de dónde la obtengo? ¿De dónde sale esta condición inicial? De si el capacitor ya estuvo conectado o no a otra fuente. Exacto. Entonces, otra fuente es la que puede proporcionarme este voltaje. Entonces, aquí, como yo observo que en la gráfica la corriente instantánea es diferente porque va a cambiar sus valores, entonces yo tengo que definir por cada uno de los intervalos de ese lapso de tiempo mi ecuación de corriente, porque la voy a ocupar para encontrar el voltaje instantáneo. Entonces aquí necesito encontrar la expresión de la corriente para este valor. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos en ejemplos pasados? Si ya identifiqué que en el primer subintervalo, que sería de 0 a t, perdón, de 0 a 1 segundos, yo tengo que en este intervalo mi comportamiento corresponde a y igual a mx más b, que viene siendo una recta es una recta con pendiente. En este caso puedo afirmar que es una pendiente positiva. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una pendiente positiva? Porque tiene una razón de cambio positiva, está inclinada hacia la izquierda. Porque el ángulo de inclinación es menor de 90 grados. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener una pendiente positiva porque el ángulo, este ángulo que tengo aquí, este es menor a 90 grados. Bien, entonces voy a trabajar con la ecuación de este punto pendiente que ya habíamos trabajado en ejemplos anteriores. Voy a partir de la ecuación, más bien de la fórmula, y igual a menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 que multiplica a x menos x1. Entonces también ya habíamos identificado para nosotros en el eje de las y, ¿qué variable es la que tengo en mi gráfica? Y que me representa a mí en la gráfica. ¿Qué tengo en el eje y? La corriente. La corriente. Correcto, tengo a la corriente instantánea de la fuente. Y en el eje horizontal, ¿a quién tengo en el eje X? Tenemos al tiempo medido en segundos. Entonces, con esto, pues yo puedo empezar a trabajar para encontrar la ecuación de la corriente para ese primer intervalo del tiempo. Entonces, yo ya tengo aquí definidos dos puntos, punto 1 y punto 2, con sus respectivas coordenadas. El punto 1, entonces, es que está en el origen, es el 0,0, entonces su coordenada en X es, en X1 es 0 y en Y1 es 0. Y el punto número 2, que es el que tengo en la parte de arriba, su coordenada en X es 1, su coordenada en Y es 20 por 10 a la menos 3, porque son miliamperes, y este sería entonces la coordenada X2 y Y2. Entonces sigo la ecuación y sustituyo entonces en lugar de Y, voy a poner corriente instantánea de la fuente
y S de t, menos Y1, que es 0, igual a Y2, que es 20 por 10 a la menos 3, menos Y1, que es 0, sobre X2, que es 1, menos X1, que es 0, por el tiempo t, menos X1, que es 0. Entonces aquí, la expresión de la corriente de la fuente instantánea va a ser igual a 20 por 10 a la menos 3 t amperes. Entonces, aquí tengo una ecuación, precisamente con una recta, con una pendiente positiva, no aparece por ahí ningún negativo, y esa ecuación me va a describir a la corriente en todo ese intervalo. Entonces ahora, bueno, este es el primer intervalo que analizamos. Vamos con el segundo intervalo, que es para tiempos de 1 a 3 segundos. ¿Cómo se comporta la corriente de la fuente instantánea en ese intervalo? Lo podemos observar de acá. Esta es una recta horizontal. Se va a mantener siempre en el mismo valor. Va a ser entonces constante con un valor de 20 por 10 a la menos 3 amperes. Es constante, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que esta es la corriente en el segundo intervalo. Vamos entonces con el siguiente intervalo que podemos ver de la gráfica. Entonces, en el tercer intervalo vamos a tener que el tiempo es de 3 segundos hasta 5 segundos. Aquí entonces vuelvo a tener un comportamiento. Bueno, aquí tengo un comportamiento atípico, ¿no? En 3 segundos estoy en 20 y después me bajo a menos 20. O sea, ahí tengo un comportamiento así como que un poco raro. Pero bueno, entonces, en el intervalo de 3 a 5 también tengo una recta con pendiente. Entonces aquí también voy a definir 2 puntos para poder obtener la ecuación. Entonces, este primer punto, ¿qué coordenadas tiene? Este primer punto, este punto número 1 que estoy indicando por aquí. ¿Qué coordenadas tiene en X? Voy a tener que es 3 y en Y menos 20 por 10 a la menos 3. Y este segundo punto tiene coordenadas de 5 y 0, porque ahí ya no tengo ningún valor en Y. Entonces, este va a ser mi segundo punto, punto número 2 para este intervalo. Y aquí va a ser entonces X2, Y2. Y acá abajo este es X1, Y1. Entonces, sigo la ecuación de la recta con pendiente. Voy a tener entonces que sería Y, pero en este caso Y, quedamos que viene siendo la corriente de la fuente instantánea, IS de t, menos Y1, que en este caso ahora es menos 20 por 10 a la menos 3, igual a Y2, que viene siendo 0, menos Y1, que es menos 20 por 10 a la menos 3, sobre X2, que es 5, menos X1, que es 3. Y esto va a multiplicar a el tiempo menos X1, que para nuestro caso es 3. Entonces aquí vamos a tener que la corriente de fuente instantánea, menos por menos más, aquí serían más 20 por 10 a la menos 3, igual a menos por menos más, entonces aquí serían 20, 5 menos 3 es 2, 20 entre 2, me queda aquí 10 por 10 a la menos 3 por t
menos 30 por 10 a la menos 3, ya haciendo las multiplicaciones indicadas ahí. Despejando entonces la expresión para la fuente de corriente IS de t instantánea serían 10 por 10 a la menos 3t menos 30 por 10 a la menos 3t. Paso del otro lado, el otro término que tengo que es 20 por 10 a la menos 3. Entonces, ya la expresión final para la corriente de la fuente instantánea serían 10 por 10 a la menos 3t menos 50 por 10 a la menos 3. Y estos son amperes. Entonces ahí tengo ya la expresión de la corriente para el tercer intervalo de tiempo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No, no creo que no, Inge. Bueno, entonces aquí vamos con, ahora sí, el cálculo del voltaje. Entonces, decíamos que el voltaje instantáneo, que es el voltaje de todo el circuito, V de t, va a ser igual a el voltaje en tiempo cero más la integral de 0 a t de la expresión, en este caso, de la corriente de la fuente instantánea por la diferencial de tiempo. Entonces, como la corriente se está comportando de manera diferente en los diferentes intervalos en los que dividí el tiempo de análisis, entonces voy a tener que en el primer intervalo, que sería de 0 a 1 segundos, voy a tener que me están especificando el valor de este voltaje inicial o esta condición inicial. Acá me lo están especificando, quiere decir que aquí tengo que este voltaje vale 0. Entonces aquí voy a entender que no tenemos energía ni carga almacenada en este caso. Entonces aquí, siguiendo la ecuación, serían 0 más la integral de 0 a t. Recuerden ustedes que el límite superior lo dejo como t para que yo obtenga una ecuación de voltaje en función del tiempo. Y aquí me falta un término. Este es 1 sobre la capacitancia. No recuerdo si acá la puse, no, acá tampoco es 1 sobre la capacitancia. Entonces aquí la pregunta va a ser, ¿qué capacitancia es la que voy a usar? ¿Y qué voltaje es el que voy a calcular? ¿Dónde está este voltaje? ¿Dónde puedo localizar este voltaje? En el circuito, acá en el diagrama. ¿Cuál es el voltaje que voy a calcular? ¿Dónde ubicaría este voltaje? ¿Dónde lo marco? En los dos nodos del circuito. Exacto. Lo que voy a hacer es encontrar el voltaje total del circuito, que sería entre este punto y este. Entonces, en la ecuación del voltaje que voy a encontrar, tengo que involucrar acá una capacitancia. ¿Qué capacitancia es la que tengo que involucrar ahí? ¿La capacitancia 1, la capacitancia 2 o la capacitancia equivalente o total? ¿Cuál es la que voy a involucrar? ¿Cuál es la que debo de involucrar? La equivalente, ¿no? Porque es para todo el circuito. Exacto. Entonces aquí va a ser mi capacitancia equivalente. Y como están en paralelo, la capacitancia equivalente o la capacitancia total va a ser igual a 6 más 4. Es decir, son 10 microfarados. Esa es mi capacitancia equivalente. Entonces voy a tener que, a la hora de sustituir, bueno, aquí vamos a ir sustituyendo los valores que tenemos que trabajar. Entonces acá tendríamos que sería más
1 sobre 10 por 10 a la menos 6, integral de 0 a t de la ecuación de corriente que obtuvimos para ese primer intervalo, que nos dio de 20 por 10 a la menos 3t diferencial de t. Entonces aquí vamos a trabajar y sacamos a la constante de la integral. Entonces me queda aquí 20 por 10 a la menos 3 sobre 10 por 10 a la menos 6. Y dentro de la integral me va a quedar nada más la diferencial de t. Integral de la diferencial de t. ¿Qué nos queda? O bueno, hacerlo por pasos para que no se me pierda. Entonces ya sacando la constante me queda integral de 0 a t de t diferencial de t. Entonces acá, con este se van. Entonces aquí me queda que serían 2 por 10 a la 3. Este pasa hacia arriba, cambia positivo. Entonces el resultado de la integral de t, ¿qué voy a obtener? Integral de t diferencial de t, ¿a qué es igual? T cuadrada sobre 2. Correcto. T cuadrada sobre 2. En límites de 0 a t. Entonces, si saco el 1 medio, esto me quedaría como 1 por 10 a la 3. Y acá sería entonces t cuadrada menos 0 al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado 1 por 10 a la 3 t cuadrada volts. Entonces, si aparece una t cuadrada, ¿qué tipo de gráfica voy a obtener? Una parábola. Una parábola, exactamente. Entonces, ahora, para el siguiente intervalo de tiempo que voy a analizar, es el intervalo de tiempo desde 1 segundo hasta 3 segundos. En este intervalo de tiempo, la corriente de la fuente se quedó estable y se quedó en un valor de 20 por 10 a la menos 3 amperes, que es lo que ya obtuvimos en el análisis pasado. Para este primer intervalo nos dieron el valor del voltaje inicial. Aquí mi voltaje inicial va a ser el valor del voltaje que ya tiene acumulado el voltaje, perdón, el capacitor, para 1 segundo. Entonces, el voltaje en 1 segundo lo voy a calcular con la ecuación que tengo resultante del primer análisis. Sería 1 por 10 a la 3 por 1 al cuadrado. Entonces, resulta que para tiempo igual a 1 segundo, ya tengo 1 por 10 a la 3 volts guardados en el capacitor. Es decir, que tengo 1 kilovolt ya almacenado en el capacitor. Aquí es donde se nota entonces el funcionamiento del capacitor. Ya tiene guardado una cantidad de voltaje y por lo tanto cierta cantidad de carga. Entonces con este valor voy a calcular el voltaje instantáneo para el siguiente intervalo y sería entonces este voltaje que es 1 por 10 a la 3, que es el almacenado, más integral de, ahora el límite inferior de mi intervalo es 1 y el superior es t. Y la corriente es 20 por 10, 20 por 10 a la menos 3, diferencial de t. Pero tengo que dividir entre la capacitancia. Aquí siempre se me olvida poner la capacitancia al inicio de la integral. Así que aquí esto va sobre 1 por 10 a la menos 6. Ahora sí, integral de 1 a t de 20 por 10 a la menos 3, diferencial de t. Entonces, saco la constante. Bueno, sería el valor inicial de voltaje, 1 por 10 a la 3, más la constante la pongo fuera, serían 20 por 10 a la menos 3 sobre
10 por 10 a la menos 6. Integral de 0 a t de la diferencial de t. ¿Qué resultado voy a obtener de la integral de la diferencial de t? Acuérdense que integral es como suma y diferencial es como resta. Entonces, me queda nada más t. En el intervalo, en los límites, perdón, de 1 a t. Entonces, el voltaje instantáneo para el intervalo de 1 a 3 va a ser de... bueno, aquí me faltó este término. A ver, siempre se me olvida poner por aquí algún término para completar bien la expresión. Tengo entonces, arrastrando el voltaje acumulado, que es 1 por 10 a la 3, más lo que me dio de la integral, que es 1 por 10 a la 3, que multiplica a t. Profesora, el resultado de la integral no son 2 por 10 a la 3. T. El resultado de la integral. Más bien de la división que está fuera de la integral. Ah, sí, gracias por la observación. Tiene razón. Sí, gracias. Sí, entonces que son 2 por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces aquí sería 1 por 10 a la 3 más 2 por 10 a la 3 t. Pero acá el límite inferior de mi integral aquí no es 0. Aquí, como estoy en el segundo intervalo, es 1. Entonces, aquí vamos a tener que a la hora de hacer la sustitución de límites me queda t y me queda límite inferior serían 2 por 10 a la 3. Entonces, esto sería igual a 2 por 10 a la 3t. Y 1 por 10 a la menos 3, menos 2 por 10 a la menos 3, nos va a quedar entonces como menos 1 por 10 a la 3 volts. Entonces aquí tengo que esta sería la ecuación del voltaje para el segundo intervalo. Vamos entonces con el tercer intervalo. El tercer intervalo tengo que el tiempo va de 3 a 5 segundos. Y en este tercer intervalo tuvimos que la corriente de la fuente instantánea IS de t nos dio de 10 por 10 a la menos 3t menos 50 por 10 a la menos 3. Y entonces aquí ahora tenemos que averiguar cuál es la condición inicial para este siguiente intervalo, es decir, qué cantidad de voltaje tengo almacenado hasta 3, que es el valor de el valor del límite superior del segundo intervalo. Entonces lo que voy a hacer es que con la ecuación que obtuve de voltaje voy a sustituir el valor del tiempo y con eso averiguo qué cantidad de voltaje almacenado tiene el capacitor hasta un tiempo de 3 segundos. Entonces aquí vamos a tener que serían 2 por 3, serían 6 por 10 a la 3, 6 menos 1, aquí entonces tengo que serían 5 por 10 a la 3 volts. Quiere decir que tengo guardados hasta 5 segundos, 5 kilovolts en el capacitor. Vamos entonces con el cálculo del voltaje para ese intervalo. Entonces voy a sumar la condición inicial que acabo de encontrar para este intervalo, que serían 5 por 10 a la 3, más vuelvo a aplicar la ecuación de el cálculo del voltaje para el capacitor y sería 1 sobre la capacitancia, que es 1 por 10 a la menos 6. Aquí el intervalo es de 3 a t. Y voy a sustituir la expresión de la corriente instantánea de la fuente, que es 10 por 10 a la 3t menos 50
por 10 a la 3. Todo esto por diferencial de tiempo. Entonces, esto es igual a 5 por 10 a la 3. Ahora, entonces, voy a tener que dividir la integral en dos integrales porque tengo dos términos. Entonces, la capacitancia me queda como factor común. Abro un corchete y saco la constante de la primera integral, que serían 10 por 10 a la 3. Dentro de esta integral voy a dejar nada más a t, diferencial de t, y acá es 50 por 10 a la 3, 50 por 10 a la 3, y dentro de la integral de 3 a t, nada más me queda la diferencial de tiempo. Entonces, el voltaje instantáneo para el tercer intervalo serían 5 por 10 a la 3 más, si pongo dentro del corchete el factor que está dividiendo, entonces aquí tendríamos que serían 10 por 10 a la 3. No, aquí me faltó un signo menos, porque es la ecuación de la corriente. Aquí es a la menos, aquí es a la menos. Entonces aquí serían 10 por 10 a la menos 3 sobre el valor de la capacitancia equivalente, que es 10 por 10 a la menos 6. Y aquí entonces voy a multiplicar por el resultado de mi integral. El resultado de la integral de t va a ser t cuadrada sobre 2 en límites de 3 a t. Y el otro término sería entonces 50 por 10 a la menos 3 sobre el valor de la capacitancia equivalente, que es 10 por 10 a la menos 6. Y aquí voy a multiplicar por el resultado de la integral de la diferencial de t. Ya quedamos que aquí me queda nada más t. Sería entonces en los intervalos de 3 a t. Entonces aquí serían 5 por 10 a la 3 más, aquí serían 10 entre 10 es 1. 1 por 10 a la 3, pasando hacia arriba, sacando el 2, entonces aquí me queda un medio. Entonces aquí multiplicando por los límites, aquí sería entonces t cuadrada menos 3 al cuadrado, menos 50 entre 10, me da 5 por 10 a la 3 por t menos 3. Entonces por ahí vayan checándoles, si me equivoco me dicen, porque está medio largo. Entonces aquí vamos a tener que, para continuar, tendríamos que el voltaje instantáneo va a ser igual a 5 por 10 a la 3 más, a ver qué nos quedó por acá, un medio pues acá nos quedó veamos qué podemos hacer. Vamos a ver si lo puedo copiar. No podemos copiarlo. Bueno. Entonces, vamos a ver. Tengo que escribir toda la expresión. Entonces sería voltaje instantáneo
igual a 5 por 10 a la 3 más el resultado de la integral, que fue 1/2 de 1 por 10 a la 3. A ver, si es 1 por 10 a la 3, aquí sería por t cuadrada menos serían 3 por 3, 9. 9 entre 2 serían 4.5 por 10 a la 3. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Para ver si no cometo errores. Bueno, entonces aquí sí. Aquí tengo 10 a la 3. Ok, 10 a la 3. Luego sería menos 5 por 10 a la 3. Menos 5 por 10 a la 3t. Menos por menos me da más. 3 por 5 serían 15. 15. Aquí serán 15 por 10 a la 3. Entonces vamos aquí que podemos simplificar. Tengo 5 por 10 a la 3. Con este menos 5 por 10 a la 3 se cancelan. Y tengo entonces aquí 15 por 10 a la 3. Menos 4.5 por 10 a la 3. A ver, serán 15. Menos 4.5. Sería entonces aquí. Bueno, no tengo ningún otro término con t cuadrada. Entonces aquí sería 1/2 por 10 a la 3 t cuadrada. Más 10.5 por 10 a la 3. Eso sería entonces... no, pero por aquí tengo un error. A ver, aquí. No lo puedo cancelar con el anterior, porque aquí tengo que esto es a la 3t. Entonces nada más puedo cancelar este término 5 por 10 a la 3 con este de 4.5 por 10 a la 3 y este de 15. Entonces aquí el término que contiene t queda tal cual. Entonces me queda pues aquí me quedan. Entonces el de t cuadrada, este es el de t cuadrada. El otro que tiene t es menos 5 por 10 a la 3t. Y ahora sí, los que no tienen t, será entonces 15. 15 menos 15 menos 4.5 más 5. Lo que es 15.5. Aquí será entonces 15.5 por 10 a la 3 volts. Entonces, esta es mi expresión del voltaje para el último intervalo. Entonces, hasta aquí tengo nada más determinado lo que es el voltaje instantáneo. Tengo esta parte. Voy entonces con el cálculo de las corrientes. Entonces, ¿cuál es la ecuación para encontrar la corriente en un capacitor? La ecuación de corriente en un capacitor viene siendo igual a la corriente en el capacitor viene siendo igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto del tiempo. Entonces aquí voy a tener que trabajar por intervalos. Entonces en el primer intervalo, que es para tiempo de 0 a 1, la corriente 1 va a estar determinada por el voltaje. ¿Qué conexión tengo entre los dos capacitores? ¿Serie o paralelo?
quedamos que están en paralelo. A la hora de que encontramos la capacitancia equivalente, identificamos que están en paralelo. Y el voltaje en paralelo, ¿cómo se comporta? Este voltaje va a ser el mismo. Entonces voy a tener que, para encontrar la corriente 1, voy a usar el mismo voltaje para... Pero la capacitancia va a ser nada más la de la primera rama, que es la capacitancia 1. Aquí serían 6 por 10 a la menos 6 por la derivada del voltaje para el primer intervalo, que nos dio de 1 por 10 a la 3 t cuadrada diferencial de t. Entonces nada más vamos a checar que efectivamente sea esa la expresión del voltaje. Ajá, es esta. Esta es nuestra expresión que vamos a usar. Entonces ese es el voltaje. Entonces aquí va a ser 6 por 10 a la menos 6 por, saco la constante de la derivada, sería 1 por 10 a la 3. Y voy a derivar a t cuadrada con respecto a t. ¿Cómo me queda entonces la derivada de t cuadrada con respecto a t? Entonces, 2t. Ajá, entonces aquí me queda 2t. Entonces aquí la corriente 1 sería 12 por 10 a la menos 3 t amperes. Entonces es para el primer intervalo. Esa es la corriente instantánea para el primer intervalo. La corriente 1, instantánea. Para el segundo intervalo, que va de 1 a 3 segundos, aplicamos la misma ecuación y voy a tener que la corriente 1 sería la capacitancia 1, que es 6 por 10 a la menos 6, por la derivada del voltaje en el segundo intervalo, que nos dio de, a ver, en el segundo intervalo, aquí está, es este. Este es el voltaje que vamos a usar. Nos dio de 2 por 10 a la 3 t menos 1 por 10 a la 3. Esto va derivado con respecto al tiempo. Sacando las constantes, entonces voy a tener que 6 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la 3. Y derivada de t con respecto a t. Aquí nos queda derivada de diferencial de t con respecto a diferencial de t. ¿Qué nos da eso? Da 1. Ajá, esto es igual a 1. Entonces aquí nos quedaría menos la derivada de 1 por 10 a la 3 con respecto a t. Entonces el resultado final sería 2 por 6 serían 12. 12, 10 a la menos 6 por 10 a la 3. Me queda aquí 10 a la menos 3. La derivada de una constante que es igual A 0. a 0. Entonces vamos a tener que mi corriente va a ser igual a 12 por 10 a la menos 3 amperes. Esa es la corriente 1. Vamos entonces con el tercer intervalo. El tercer intervalo va de 3 a 5 segundos. Entonces, la corriente 1 instantánea va a ser igual a 6 por 10 a la menos 6 por la derivada del voltaje, que nos dio 1/2 por 10 a la 3 t cuadrada menos 5 por 10 a la 3 t más 15
10.5 por 10 a la 3. Todo esto lo vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, esto va a ser igual a... Serían 6 por 10 a la menos 6 por 1/2 por 10 a la 3 por la derivada de t cuadrada con respecto a tiempo menos 6 por 10 a la menos 6 por 5 por 10 a la 3 por la derivada de t con respecto a t más 15.5 más aquí serían 6 por 10 a la menos 6 por la derivada de 15.5 por 10 a la 3. Esto con respecto al tiempo. Entonces es una constante. Esto nos va a dar 0. Esto ya quedamos que nos da 1. Entonces la corriente 1 va a ser igual a 6 entre 2 serían 3. 10 a la menos 6 por 10 a la 3. Aquí serían 3 por 10 a la menos 3. La derivada de t, la derivada de t cuadrada es 2t. Aquí sería entonces menos 6 por 5 serían 30 por 10 a la menos 3. Esto entonces serían 6 por 10 a la menos 3t menos 30 por 10 a la menos 3. Estos son amperes. Entonces ahí tenemos la expresión de la corriente 1 para el tercer intervalo. ¿Hasta ahí preguntas? Entonces aquí no hay pierde, hay que seguir la ecuación de la corriente. Entonces, de lo primero que nos preguntaban en el circuito, ya tengo aquí, está calculada la corriente instantánea. Entonces ahora vamos con la otra corriente, que sería la corriente 2, instantánea. Entonces aquí vamos a tener por intervalos también. Entonces el primer intervalo es de 0 a 1 segundo. Entonces aquí la corriente 2 va a ser igual a, siguiendo la ecuación, sería la capacitancia 2. La capacitancia 2 es de 4 por 10 a la menos 6 por la derivada del voltaje, que es de 1 por 10 a la 3t diferencial de t. Esto es igual entonces a pero este es cuadrado, perdón, este es cuadrado. Entonces aquí a la hora de hacer la derivada, me queda entonces que es 4 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la 3, a la menos 3, no, perdón, a la 3, por la derivada de 2t, de t cuadrada que es 2t, y esto nos queda entonces, 2 por 4 serían 8, 8 por 10 a la menos 3t amperes. Entonces, esta sería la ecuación de la corriente instantánea 2 para el primer intervalo. En el segundo intervalo, entonces tengo que el tiempo va de 1 segundo hasta 3. Entonces, la corriente 2 va a ser igual a 4 por 10 a la menos 6, que es el valor de la capacitancia, por la derivada del voltaje en ese tiempo, que es 2 por 10 a la 3t menos 1
por 10 a la 3. Esto va derivado con respecto al tiempo. Entonces aquí serían, saco la constante, serían 8 por 10 a la menos 3. Nada más, el otro término al derivarlo me da 0. Entonces esta sería la corriente 2 en el segundo intervalo. Para el tercer intervalo, que va de 3 a 5 segundos, tengo que la corriente 2 es igual a 4 por 10 a la menos 6, que es su capacitancia, por la derivada del voltaje, que nos dio de 500 T cuadrada menos 5000 T más 15500. Esto derivado con respecto a T nos va a dar de 4 por 10 a la menos 6 por 500 por 2T, que es el resultado de la derivada, menos 4 por 10 a la menos 6 por 5000. Y nada más, el otro término al derivarlo se hace 0. Entonces esto nos va a dar como resultado que serían 4 por 10 a la menos 3. Acá. Bueno, aquí nos daría de 4 por 10 a la menos 3 T menos 0.02 amperes. Es entonces la ecuación de la corriente para el tercer intervalo, la corriente 2. Bien, preguntas sobre este ejercicio, dudas. Nada más tengo una duda, Miss. Dígame. ¿De dónde salió el 500 T cuadrada menos 5000 más 15500? Es el resultado de este cálculo. Aquí está. Es este. Un medio es 0.5 por 10 a la 3. 0.5 por 10 a la 3 serían entonces 500. ¿Sí? Este es 5000. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Sí, de nada. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? ¿Qué otra duda? Bueno, entonces vean que este tipo de ejercicios es más laborioso porque estoy trabajando con variables del tiempo. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de trabajar con nuestras ecuaciones.